Bienvenidos a esta nueva conversación en el marco del Congreso Futuro 2025. ¿Qué humanidad queremos ser? Un evento que nos permite tener distintas reflexiones, aprender sobre todo también de las visiones de distintos especialistas y referentes de nivel mundial en múltiples disciplinas. Y hoy nos ponemos la camiseta de nuestro país, de Chile, pero también con un especialista que vive en otras latitudes. Saludamos a Alexis Montesino, ingeniero comercial, convención en economía y magíster en la Universidad de Chile y profesor asistente del Suffolk University en Boston, Estados Unidos. Bienvenido, Alexis, a esta conversación. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Déjeme contarles algo más sobre Alexis, que ha sido también profesor adjunto en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene especialización en macroeconomía financiera, banca, bienes raíces, precios de activos empíricos. Es co-founder, manager y director de Faru Analytics e instructor en la Universidad de Harvard. Además, por si fuera poco, tiene un nexo que ver con nosotros acá en el canal del Senado porque es coordinador de la submesa de inteligencia artificial general y generativa del Senado de Chile. Preguntarte, Alexis, cuando comenzó tu ponencia acá en el escenario principal del SEINA, decías que estabas un poco nervioso. ¿Pasó el nervio ya de esta experiencia? Pasó el nervio como a los 5 minutos de que empecé a presentar, pero estaba bien nervioso al inicio, de verdad que sí. ¿Y qué significa para ti participar en un evento de estas características? O sea, yo creo que es un privilegio para cualquier speaker. Imagínate lo que es pensar, por ejemplo, que tienes premios Nobel presentando acá. Y saber que es el cuarto congreso más importante del planeta, el más importante de Latinoamérica. O sea, un prestigio impresionante, un privilegio, ¿no? Me siento muy honrado de haber sido invitado. Además, con la camiseta nacional. Déjenme contarles respecto a Alexis que también ha tenido distintas distinciones. Una de ellas a mejor profesor de economía en la Facultad precisamente de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y recalco aquello de profesor porque hay que saber ser docente o pedagogo explicativo cuando tienes un público que no es el habitual, cuando de repente hay niños, hay familias completas, llegas a un público mucho más diverso que el habitual. Claro, totalmente. Ese era el desafío de hoy día, de hecho. Cómo poder encantar a la gente que se motivara con la presentación para un público tan general. Contémosle a la gente que nos puede estar viendo en esta entrevista, en qué proyectos estás trabajando, contarles, yo algo anticipaba, tú estás radicado fuera del país. ¿De qué se trata Faru Analytics, por ejemplo? Anticiparle a la gente, tiene que ver con herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo ha cambiado el mapa también que algoritmos puedan casi aprender a manejarse por sí mismos? ¿Cuánto de eso hay en tu trabajo, si nos puedes contar? Bueno, Faru Analytics es una consultora que creamos producto de la experiencia que teníamos en el mundo resolviendo problemas en las organizaciones a través de la inteligencia artificial. Entonces lo que hacemos en Faru es que asesoramos a cualquier tipo de empresa en cualquier lugar del mundo y reconocemos los problemas que tienen y tratamos de buscar una solución en la inteligencia artificial para esos problemas, tratando de encontrar qué patrones tiene el problema para poder darte una respuesta de qué es lo que hay que hacer. Es decir, si vas a un banco, por ejemplo, y tienes los clientes que pagan y los que no pagan, y uno dice, perfecto, los que no pagan, ¿qué explica que no paguen? Un rango de edad, el ingreso que tienen, si han pagado antes o no, y eso los algoritmos son capaces de encontrarlo y generarte una solución. Digamos que no lo hacen solos, el factor humano en este caso es sumamente importante. Totalmente, sin el factor humano nada funciona y esa es la parte más difícil de este cuento porque cuando uno aprende inteligencia artificial en la sala, siempre lo aprende de un libro que tiene todo bien, los datos están buenos y lo mejor de todo es que la gente hace lo que le dice. Pero en la vida real, cuando uno implementa un algoritmo de inteligencia artificial, tiene que convencer a los trabajadores de que lo ocupen y esa parte es muy difícil de lograr. Alexis, este conocimiento más acabado, casi integral, multifactorial, en torno a los consumidores. Por supuesto que representa muchas potencialidades, pero ¿qué pasa con los riesgos a estos accesos de información? Los riesgos, tú dices que la inteligencia artificial entra a cualquier parte. Porque ya están tomando en consideración no solo una preferencia puntual en torno a los consumidores y las personas, sino que bastantes. Ah, por supuesto, claro. Uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial es el sesgo que tiene. Entonces se sesga en función de lo que encuentra y eso puede ser un problema bien grave, ¿cierto? Hay un estudio famoso que le preguntan a una de estas inteligencias artificiales generativas, por favor, ¿me puede generar un currículum que me permita, ¿cierto?, maximizar mi probabilidad de encontrar trabajo? Y le generan una foto de un rubio de ojos azules. Y eso es un sesgo gigantesco, pero lo que está de fondo, más preocupante que la inteligencia artificial, piensa que es que la inteligencia artificial por sí sola no lo hace, lo saca de la información humana. Exacto, lo peor es que tiene razón. Exacto, el sesgo que sacó no es propio, el sesgo que sacó lo tenemos nosotros. Nosotros se lo entregamos como información.
En ese sentido, nuestro país está avanzando legislativamente, tú también lo sabrás, en temas que tienen que ver con la protección de los datos. Una nueva institucionalidad, pero aquello es lento y esto va mucho más rápido. ¿Cómo se resuelve aquello? ¿Cómo se aminora al menos, se mitiga? Es súper complicado porque la inteligencia artificial va tan rápido que algo que, imagínate lo que te cuesta sacar una ley, que se apruebe, ya pasaron 800 millones de cosas nuevas en la inteligencia artificial. Yo siempre doy el caso, piensa cuando a uno le dicen, a mí siempre me preguntan, ¿qué va a pasar en los próximos 5 años? Ya, y uno puede responder, ¿cierto? Pero imagínate, te hacían esa pregunta en 2020. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años, 2025? Uno hubiese contestado cualquier cosa. Y en 2022 nace ChatGPT. Yo te aseguro que cualquier pronóstico de todo el mundo se equivocó, pero no por una desviación estándar, sino por 1000 desviaciones estándar, porque el mundo cambió entero en los últimos 5 años. Más encima con el factor pandemia, que no... Además, entonces, es difícil de pronosticar, es difícil de saber estas cosas. Respecto a lo que fue tu ponencia puntualmente en esta edición de 2025 del Congreso Futuro, el valor de una buena idea, usted lo puede encontrar en el bloque 22, la integración de la inteligencia artificial en el entorno laboral. Precisamente tú hablabas de eso, de cómo ha ido escalando el nivel de requerimientos, de potencialidades. ¿Cómo respondemos a preguntas sobre el aprovechamiento de esta tecnología? A ti te lo deben hacer mucho, ¿no? ¿De qué forma lo aprovechamos mejor? O sea, yo creo que hay muchas formas de aprovecharlo, porque la tecnología bien utilizada, la inteligencia artificial bien utilizada, genera un valor inmenso, son saltos cuánticos. Cuando nosotros con Faru entramos a las empresas, descubrimos los patrones y cambiamos una estrategia, no es que salta un 1 o un 2%, son cambios que son game changers en la organización. Entonces, si uno lo ocupa correctamente, minimizando los sesgos, con la privacidad que corresponde, con las consideraciones éticas que tienen que ser tomadas en cuenta, más, ¿cierto?, la capacidad de resolver el problema real de negocios que existe, la inteligencia artificial es una maravilla. ¿No? Es una maravilla la cual nos deja patrones, pero tú también decías en tu ponencia que esos patrones hay que ser realistas también. Estamos aprendiendo a leerlos, por lo tanto quizás es muy pronto para hacer diagnósticos y menos aún conclusiones. Exacto, y por eso a mí la palabra experto me cuesta muchísimo aceptarla, porque y es el ejemplo que yo doy en mi ponencia de Newton y Leibniz, que crean el cálculo en el siglo XVIII. Y ahí, claro, yo te puedo decir, uno es experto en ingeniería, perfecto, todos le creemos que es experto en ingeniería, pero ¿cómo, en generativa sobre todo, ¿cómo vamos a ser expertos en inteligencia artificial generativa si lleva 2 años en el mundo? En el mundo entero. Estamos en transición. Exacto, esa es la cuestión, estamos en transición. Y respecto a aquello, tú también decías que los departamentos de inteligencia artificial ya van a ser ejes productivos. Básicamente no se conciben empresas, firmas, sobre todo en algunos rubros, por supuesto, que no tengan departamentos reconvertidos o creados en torno a la inteligencia artificial. Exacto, y ese es como el gran cambio del mundo, que es lo que yo me acuerdo cuando yo partí vendiendo esto o enseñando esto, la gente no lo compraba porque era como, no, ¿qué es la inteligencia artificial? Muy abstracto todavía. Muy abstracto, ¿qué nos va a dar? No lo entiendo. Se programa, imagínate, se programa. Ya es muy raro eso. Y de repente, el mundo ahora ya... Y de repente la gente lo tiene en su teléfono. Y lo llama todo el tiempo a uno, diciéndole, oye, lo que quiero es inteligencia artificial, lo que quiero inteligencia... Porque ya se dieron cuenta que si no lo haces, dejas de ser competitivo, pero de forma garrafal, ¿me entiendes? O sea, si tu competencia es capaz de encontrar que el mejor precio al que va a comprar el consumidor es A, y tú no fuiste capaz de encontrar ese A porque no ocupaste la herramienta, ya perdiste. Esto estamos hablando, yo sé que tu ámbito es más la economía, el uso de estas herramientas a nivel incluso laboral, obviamente, pero también hay un tema político ahí, hay una brecha política que se le puede dar uso también respecto a estos datos. ¿Eso lo están considerando en esta submesa de inteligencia artificial? Claro, cuando en la submesa tratamos de cubrir todos los flancos posibles que conozcamos. Es un documento bien comprensivo que trata de tomar todas estas consideraciones éticas, sociales, políticas, etcétera, de modo de generar las bases de pensamiento para políticas públicas del futuro que pueden venir a ayudarnos a que esto se lleve de la mejor manera.
Estamos hablando con Alexis Montesinos, no solo de economía, de inteligencia artificial, del entorno laboral, de sus aplicaciones prácticas, y al regreso de la siguiente pausa vamos a meternos también quizás un poquito en la contingencia. Yo estuve leyendo varias columnas de Alexis por ahí que están disponibles en internet, usted puede buscarlas, que no solamente hablan de esto tan de futuro, sino que también hablan de la realidad actual, ¿no? De qué pasa con nuestro país en áreas, por ejemplo, como la minería. Lo vamos a dejar ahí para el siguiente bloque. Hacemos una pausa y regresamos con más de esta conversación en el marco del Congreso Futuro 2025. Estamos de regreso para continuar esta conversación con Alexis Montesinos, ingeniero comercial, convención en economía y magíster en la Universidad de Chile, además de profesor asistente de allá en la Universidad de Boston y coordinador de la Mesa de Inteligencia Artificial. Estábamos hablando algo de eso respecto a lo que hace el Senado de Chile también. Alexis, tú igual que nosotros tienes un vínculo con el Senado, lo decíamos. Así es. Donde se toman decisiones y ya hemos dicho que los tiempos políticos están lejos de ser quizás los óptimos en diferentes áreas que son mucho más vertiginosos. Con las inteligencias artificiales que están lejos de ser los cambios en diferentes áreas que son mucho más rápidos. Yo decía, se piensa de inmediato que el impacto que puede tener en el mercado laboral. Se habla de la inteligencia artificial dejando sin empleo a la gente a veces, se cae en ciertos prejuicios. ¿Cómo ha ido ese trabajo que tú, algo me decías en el primer bloque, de desprejuiciar un poco el uso de estas herramientas a quienes en su momento no daban crédito a lo que está pasando? Y finalmente parece que la realidad terminó superando al discurso inicial y imponiéndose para finalmente convencer de que lo que muchos como tú principalmente decían, finalmente terminó pasando. Es verdad. Yo creo que la sustitución existe, ¿ya? Es real. Hay muchos puestos que se reemplazan con la inteligencia artificial. Pero la sustitución más grande yo siento que viene en el trabajador que sabe la inteligencia artificial versus el que no lo sabe. Y no me refiero a programarlo, me refiero a poder entender que tienes que usar un algoritmo, que va a haber un panel de datos. Ese trabajador claramente va a reemplazar al otro. Es como yo digo, mira, cuando uno antes contrataba a un experto en marketing, ya salió de la universidad, hoy día tú ya no quieres eso, quieres el marketing analytics, el tipo que viene con marketing pero que además entiende cómo manejar los datos. Ese reemplazo es muy grande. Y además lo que esperamos en el largo plazo es que las actividades que se reemplazan, esos trabajadores puedan aumentar su productividad y ir a actividades que son más productivas. ¿Tú eres optimista en ese aspecto? Soy totalmente optimista en ese aspecto, 100%. Porque con los efectos de este camino puede ser que hay ámbitos que definitivamente no van a tener vuelta igual, seamos realistas en ese aspecto, ¿no? 100%. Porque ha pasado en revoluciones industriales anteriores que ya no es solamente una adecuación, sino que es derechamente un cambio de proceso. No, 100%. O sea, hay áreas que van a desaparecer y veíamos en otra parte que eso va a pasar particularmente ahora, a diferencia de las otras revoluciones, bastante en la clase media también. O sea, piensa una persona en una empresa que se dedica a leer reclamos, ¿ya? Y tratar de dar soluciones. Eso te lo hace hoy día un algoritmo Natural Language Processing en segundo. Esa persona puede ser reemplazada 100%. Los call centers también están viviendo eso. Por ejemplo, pero ellos pueden pasar a otras actividades que requieren un capital humano que la inteligencia artificial no lo puede reemplazar, ¿cierto? Me acuerdo cuando estaba esta discusión y yo justo fui a una exposición en el Museo de Bellas Artes de Boston de Dalí, y yo cuando veía los cuadros ahí me daba cuenta, esto es imposible de replicar con ninguna inteligencia artificial. Pero el sentimiento que me hace sentir el cuadro al mirarlo es imposible de replicar si no es por otro humano. Lo que te evoca. Exacto. Las sensaciones, las emociones, lo que nos hace humanos básicamente. Sigamos en este ámbito tan técnico quizás, pero que es un aporte a la discusión. Hablamos del desarrollo estratégico de producción económica. A veces uno piensa en grandes empresas y grandes inversiones, ¿no? Sin embargo, me gustaría que también habláramos de la innovación en pequeñas y medianas empresas. Sé que hay muchos contextos, dependiendo del rubro, del lugar, pero ¿qué directrices se deberían considerar a nivel económico, a menor escala quizás, para captar de mejor forma las potencialidades tecnológicas, subsistir también y poder proyectarse? Esa sí que es una pregunta muy difícil, porque
y te voy a ser súper sincero con esto. En todo lo que me ha tocado asesorar en el mundo entero, que son muchísimas empresas en distintos sectores, qué sé yo, siempre son mediana, alta, alta. Porque si bien es cierto esto está al alcance, el capital humano del equipo y eso, lo transforma en muchas veces una solución que no es tan barata. Por lo tanto, estamos súper al debe respecto a la mediana y a la pequeña de todas maneras. Entonces, ¿cómo pueden mejorar ahí? Yo siento que ahí la solución inmediata es que el que se educó desde el colegio aprenda ciertas herramientas de inteligencia artificial que te pueden ayudar en tu negocio. Y entonces, por lo tanto, claro, si a lo mejor tú tienes 10 personas en tu empresa, igual puedes ocupar inteligencia artificial sin contratar una consultora, porque lo aprendiste tú, las bases que necesitabas desde el colegio o en la universidad. Yo siento que ese es el flanco que hay que atacar, que lo tenemos en cero. Precisamente el factor educacional y lo que tú has visto en Estados Unidos apunta en esa dirección. Apunta completamente en eso, o sea, ya van trabajando con la generativa, se permite usarla bajo ciertas restricciones en la universidad, como que se dieron cuenta en Estados Unidos que efectivamente esto ya llegó y lo mejor es cómo lo acomodamos para volver empleable a la gente en el mercado laboral y no al revés. Imagínate esto, yo le restringo a mis alumnos usar ChatGPT siempre, ¿ya? No lo pueden ocupar, si no reprueban. Y todos los profesores hacemos lo mismo. Ese alumno cuando salga al mercado laboral se lo van a comer los que aprendieron a usarlo durante los 5 años de carrera. Hablemos de Chile, hartas reflexiones que nos dejan pensando. Yo a veces uno queda un poco pasmado con los conceptos que lo hacen pensar más allá de la ponencia y esa es la gracia de estos espacios. Hablemos del crecimiento económico en Chile. Yo sé que puede ser un poco tangente, pero ya desde antes de pandemia era un tema de análisis, el tema de nuestro país en cuanto a materia de crecimiento. Hubo reformas tributarias en la década anterior, ahora nuevas modificaciones que todavía no han logrado generar consenso y menos todavía los efectos que han tenido, que ofrecen distintas lecturas, algunas tampoco innegables. ¿Cómo percibes el momento que tiene nuestro país en materia económica actualmente y vinculándolo al futuro, a propósito también de este evento? ¿Qué podemos esperar también para los próximos años? Yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial es vital, porque nosotros tenemos que seguir generando crecimiento económico y muchas de las áreas que nos generaban crecimiento económico ya no generan, porque son rendimientos ciertos decrecientes de escala, entonces hay muchas cosas que ya las agotamos. Pero la inteligencia artificial tiene la capacidad de revivirte sectores en ese sentido y generamos cambios tecnológicos que de verdad nos permiten crecer ahora y en el largo plazo. Entonces eso es un poco el mecanismo que deberíamos usar. Tú en algunas columnas hablabas de equilibrio, pero que Chile todavía estaba en un equilibrio negativo. Esa parte no la entendí mucho. ¿Eso ya pasó o seguimos en esa incertidumbre, especialmente en inversión? Tú también en su momento hablabas sobre ese punto, si me pudieras ahondar. Sí, yo creo que el equilibrio que tenemos es bien difícil acá, porque siento que muchas veces pasa que todos remamos para un lado diferente y la política pública debería ir enfocada en el mismo objetivo para todos, que es, no sé, mejorar el país, ¿cierto? Aumentar el bienestar, igualdad de oportunidades, que de verdad el discurso de depende de tu esfuerzo sea cierto, ¿cierto? Y por lo tanto yo creo que las políticas deberían ir a eso, y cuando yo me refiero al equilibrio me refiero un poco a eso también, que lo que hagamos, lo que sea que hagamos, que vaya en dirección de proveer estas cosas básicas de una sociedad. Y si hablamos de Chile, de economía, no podemos obviar algo que yo le había anticipado un poquito, Alexis, que es el tema de la minería. El aporte sigue siendo muy importante al PIB de la minería en Chile. Han habido avances, han habido implementación de nuevas tecnologías y cuando salieron voces incluso críticas, voy a decirlo, para algo puntual como fue la capitalización de Codelco, por ejemplo, tú hacías una lectura positiva de ese aspecto y lo justificabas respecto a todo lo que ofrece y puede seguir ofreciendo la minería en Chile. O sea, yo creo que ahí hay avances bien importantes que se pueden hacer, ya se han hecho varios. Y lo importante es tener una política como un país que esté de acuerdo en que lo importante es aumentar la productividad. Y con eso que las aplicaciones vayan en esa dimensión. Si aumentamos la productividad, disminuimos los costos de las grandes mineras, efectivamente va a ser algo muy importante, muy bueno para Chile. Y en el litio, ¿qué papel juega en eso? Porque uno piensa en minería en Chile y por décadas siempre pensó en cobre. Claro. Aunque fuera apenas una parte, pero una parte importante del ingreso para nuestro país. Pero ahora también se habla de litio. Es un mineral no metálico. Ya se viene hablando hace décadas, la última década por lo menos, se ha hecho mucho anuncio. Pero diera la impresión que eso no se ha materializado tanto como se esperaba. Claro, yo creo lo mismo, pero en esta parte sí que yo me considero un conocedor cero del tópico y si hay algo que no me gusta jamás es hablar por hablar. Entonces no me manejo muy bien
en cómo la inteligencia artificial o la tecnología nos va a ayudar en esa dimensión. No podría contestar algo certero. Lo que sí nos va a contestar Alexis es esta pregunta que nosotros hacemos sobre el final de cada una de las entrevistas y que engloba todo lo que involucra este Congreso Futuro, sobre todo esta versión 2025, que es, Alexis, ¿qué humanidad queremos, pero también qué humanidad debiésemos ser? Yo creo que lo que queremos o sea, no sé si la que queremos todos debería ser, me imagino, un sentido común, ¿cierto? Pero yo creo que queremos una humanidad que se preocupe de nuestro planeta de verdad y obviamente que se preocupe de los demás. O sea, es importante que, independiente de donde yo nazca, si me esfuerzo, ¿cierto?, pueda terminar en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica o en MIT o en Harvard, ¿cierto? Como a mí, a ver, el tema, por ejemplo, de cambiarme de país y tener la suerte de vivir en un lugar como Cambridge, en Boston, donde efectivamente da lo mismo tu cuna, tú puedes ir a Harvard o a MIT igual y tu futuro cambia para ti y para toda la familia 100%, es algo que me marcó mucho porque nosotros estamos a 500 millones de años luz de eso, y yo siento cuando a mí me hacen la pregunta de qué humanidad quisiera, a mí me gustaría que todas estas tecnologías nos llevaran a un mundo donde cuidamos el medio ambiente, por ejemplo, se descarboniza, pero además generamos esta conciencia de que estas herramientas salpiquen para todos, de verdad, de modo que efectivamente tengamos un mundo o un Chile, como uno quiera decir, ¿cierto?, donde efectivamente existe una igualdad de oportunidad y tu esfuerzo realmente determina todo tu nivel de bienestar. ¿Y tú eres optimista respecto a eso? ¿Estamos bien encaminados por lo menos? No, yo creo que ahí nos falta muchísimo. Yo creo que no sé si no se logra ver el camino, pero yo no veo que vamos en ese camino. Bueno, esperamos que con la ayuda que tú nos puedas brindar con estas visitas, con estas conversaciones, siendo parte, en este caso, coordinador de la mesa, de la submesa de inteligencia artificial general y generativa del Senado de Chile, se pueda ayudar un poco a reencaminar o reencauzar o ojalá avanzar a pasos más agigantados en ese punto. Alexis, agradecerte tu tiempo para con nosotros en medio de esta vorágine que significa a veces el Congreso Futuro, desearte suerte en tus siguientes... Muchas gracias. En tu regreso allá a Boston y que disfrutes todo lo que todavía te puede brindar este Congreso Futuro, no solo acá en Santiago, sino que también en regiones. Muchas gracias, encantado. A ustedes también agradecerles el haber sido parte de esta conversación, de este diálogo en torno al Congreso Futuro 2025. ¿Qué humanidad queremos ser? Estamos tratando de desentrañarlo, de aprender, de reflexionar en torno a distintas disciplinas. Y hoy hablamos y conocimos un poquito más respecto a la inteligencia artificial y también su aplicación en el entorno laboral, analizando también el plano económico junto a Alexis Montesino. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad y recuerde que todo este material queda disponible en las plataformas del Congreso Futuro y también del Senado de la República. Será hasta la próxima.